Vargas Alzate. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Ahora sí, ahora estamos conectados. Perfecto. A ver, veamos un poco, entre Perú y Colombia, pues, las cosas no andan muy bien. ¿Cómo se ha visto he estado revisando un poco la prensa colombiana, algunos diarios, no mucho. Bueno, sí, sobre todo El Tiempo, que son los diarios más importantes, la revista Semana también, ¿no? Que tiene una posición que ha cambiado, dicho sea de paso, en los últimos años. Pero no he visto mucho respecto de este incidente entre Perú y Colombia. Parece que no se le ha dado mayor importancia, me parece, ¿no? Claro, Francisco. Bueno, muchas gracias por la invitación a conversar de estos temas en función de la relación bilateral. Pues lo primero que hay que anotar es que no es solo el tema que actualmente se vive en la relación bilateral con Perú, sino en general en Colombia, por tradición, los temas internacionales se mantienen en un segundo plano. Lo que ha sido tradicionalmente visto tanto en perspectiva gubernamental como desde la misma perspectiva de la sociedad civil. Con esto lo que quiero decir es que de manera infortunada, pero también que explica el perfil que Colombia tiene internacionalmente, de manera infortunada, los temas internacionales no son relevantes al grueso de la sociedad y por ende tampoco resultan relevantes a la clase dirigente o a las estructuras de gobierno. Eso explica que, por ejemplo, en los medios de comunicación no encuentre uno mucha información de lo que viene sucediendo en la bilateralidad entre Colombia y Perú, pero también, como lo explicaba previamente, pues con otros actores de la región con los cuales actualmente, bien sea hay un momento de dificultad, bien sea que se puede hablar también de un momento, digamos, de recomposición de las relaciones bilaterales o regionales en general. Eso es lo que sucede en el país tradicionalmente. De acuerdo. Bueno, en todo caso, el comunicado de la Cancillería colombiana, acá lo hemos leído como, y además ha sido festejado de alguna manera por la Cancillería peruana, y en general acá también, como una manera de tratar de bajar un poco las cosas, los ánimos después de las declaraciones de Petro, ¿no? Como diciendo, bueno, esto es lo que hizo el Congreso peruano, es una declaración política, pero digamos, no afecta las relaciones profundas entre Perú y Colombia. Eso es como interpretación, me imagino que nos puede decir usted respecto de eso. Ahora, lo que acabo de ver es que el señor Roy Barreras, que es un aliado del presidente Petro, cuando ya la Cancillería dijo, lo dejamos ahí, él ahora pretende quejarse ante el Congreso peruano por esa declaración, cuando ya se supone que ya el tema llegó a nada. Entonces, lo que me llama la atención es que ese señor Roy Barreras, aliado de Petro, sin embargo, es muy crítico de esta reforma de la salud, ¿no? de Petro. Entonces parece que quiere compensar su crítica fuerte sobre ese tema con una manera de decirle a Petro, yo te ayudo con ese asunto, pero se supone que la Cancillería ya cerró el asunto. ¿Qué está pasando ahí? Claro, eso es importante, Francisco, tener en cuenta quién es Roy Barreras en la política colombiana. Es decir, si en el ejercicio político contemporáneo, con este gobierno que tenemos en Colombia, Roy Barreras aparece como un aliado, pues en realidad en el pasado no lo fue y fue un gran detractor de Gustavo Petro y fue un gran detractor incluso pues de las corrientes denominadas de izquierda en el país. Sin embargo, la política es dinámica y cambiante y Roy Barreras, hoy presidente del Congreso, aparece como una figura esencial en la coalición de gobierno. No obstante, ha expresado ya en varias ocasiones su posición de desagrado y una posición incluso bastante alejada de algunas de las reformas que hoy intenta adelantar el gobierno de Gustavo Petro. Entonces, entendiendo la figura de Roy Barreras, pues obviamente se entiende también este tipo de comportamientos. Es un político tradicional, digamos, de esos políticos que se curten en el ejercicio político doméstico o a nivel interno y se acomodó a las circunstancias contemporáneas y por eso es que él aparece como coalición de gobierno, pero en realidad en el pasado no era para nada un adepto de las ideas del presidente actual en Colombia. Visto esto, la posición que ahora asume es una posición claramente política. Y por supuesto, porque hay un desagrado o un malestar con algunas de las reformas que a nivel interno intenta desarrollar, o más bien lidera el Ejecutivo y las intenta tramitar por el Legislativo. Con el comunicado de la Cancillería, efectivamente la lectura, Francisco, es esa.
la Cancillería colombiana tiene un importante sector de funcionarios profesionales, es decir, se ha profesionalizado en un sector importante. No obstante, los nombramientos que el presidente Petro, porque todavía él tiene la injerencia y la capacidad de nombrar a quien él desea nombrar en los cargos diplomáticos, afectan esa profesionalización del servicio exterior y de la Cancillería en general. Pero un comunicado como estos emana, por supuesto, del sector más profesional de la Cancillería. ¿Por qué? Tratando de subsanar las dificultades en diplomacia que desde el Ejecutivo se están adelantando. Muy casualmente, con lo que mencionaba anteriormente Francisco de el tacto diplomático, esto conecta precisamente con cómo el presidente Gustavo Petro actúa. Realmente es muy poco diplomático, es muy poco prudente, tiene muy poco tacto para referirse en el escenario internacional frente a los actores que a Colombia le corresponde diseñar tal vez una estrategia mucho más de acercamiento y de diálogo, y eso le corresponde a la Cancillería entrar a subsanar esas dificultades. No es la primera vez que el presidente Petro se pronuncia de esta manera, incluso entendiéndose esto como una injerencia en la política doméstica o interna de los otros estados. Ya lo hizo con el gobierno chileno, ya lo hizo en otras ocasiones en relación con el gobierno argentino, y esos han sido los que podemos entender nosotros como pasos en falso en materia diplomática. El Ejecutivo no tiene, o más bien la cabeza del Ejecutivo no tiene por qué estar por ahí a nivel regional y a nivel internacional generando este tipo de declaraciones. Eso le corresponde, por supuesto, a un aparato diplomático que se espera sea muy profesional y que adelante estos diálogos y estas declaraciones de la manera adecuada. Entonces, lo que uno alcanza a identificar en el comunicado que emite la Cancillería es que ya hay manos profesionales en su redacción y que lo que se hace precisamente es efectivamente bajarle la intensidad a unas declaraciones absolutamente fuera de lugar del presidente Petro, y que seguramente pues se seguirán dando, porque hay que decirlo, el presidente Petro tiene muy poco tacto diplomático y es muy poco prudente. De acuerdo. Pero entonces, sí, pues este Roy Barreras, como usted dice, en realidad viene de la derecha, que ahora se ha puesto un traje de izquierda, aparentemente, va a decirlo en términos más coloquiales, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a ver qué pasa con esta protesta suya. Ahora, en general, lo que estoy viendo es que Petro está enfrentando dificultades, ¿no? No solamente estas que estamos mencionando a nivel internacional, sino también interno, con esta reforma. Además, este llamado a ¿cómo se llama? A manifestar en su favor, cosa que no dice un presidente, ¿cómo puede estar llamando a la calle para apoyarlo en un tema que se está tramitando en el Congreso, ¿no? Eso parece poco, digamos, no es lo conveniente, y además lo peor es que al día siguiente una protesta de la oposición, que entiendo, según los reportes que leí, que fue mucho más numerosa esa protesta que la cantidad de gente que fue a lo de Petro. Entonces, ahí me parece que, y Petro en general está adoptando una tonalidad que tal vez va mucho con su personalidad, ¿no? Una persona que parece que no le gusta mucho que discrepen con él o algo por el estilo, porque incluso también respecto al metro de Bogotá también. O sea, ese señor tiene algunos problemas con la discrepancia, me da la impresión, ¿no? Claro, Francisco. Digamos que aquí hay muchas cosas de fondo, por supuesto. El tiempo es corto, pero vale la pena hacer el análisis desde lo que representó la llegada de Gustavo Petro al poder. Fue, digamos, ir en contra del statu quo tradicional que Colombia ha mantenido por años, y yo podría decir incluso por décadas, porque es la primera vez que llega un presidente de corte socialista, si se quiere, al gobierno en Colombia. Eso representó, por supuesto, un cambio muy profundo, sobre todo porque además afectó las estructuras de poder tradicionales en el país. Visto desde esa perspectiva, pues obviamente es un actor molesto para un sector importante de la sociedad colombiana. Sin embargo, también el presidente Petro lo que le ofreció a otro muy importante sector de la población fue precisamente mover las estructuras de este statu quo y plantear un país diferente. Eso no es fácil, y por supuesto adelantarlo a partir de una serie de reformas está generando mucho ruido y está generando, por supuesto, que ese fenómeno de la polarización se incremente tal vez, o por lo menos se mantenga. Entonces, claro, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un país con dificultades, o una nación más bien con dificultades internas para entender ese cambio. Y unas fuerzas políticas que, por supuesto,
todo el tiempo van a estar luchando en función de sus intereses. ¿Qué ocurrió con las marchas que convocó el presidente? Pues que fueron una respuesta a unas marchas previas que había convocado la denominada centroderecha en el país, que era un poco para protestar en función de las reformas que propone el gobierno. Entonces el presidente Petro pues digamos, le sale al paso a esas marchas que se habían programado previamente e invita a que la gente salga a la plaza pública a apoyarle sus reformas. Efectivamente, no fue tan numeroso, la convocatoria no fue tan eficiente o eficaz, y la gente pues salió, digamos, gradualmente a las calles, pero hubo algunos lugares, por ejemplo, en la ciudad en la que estoy actualmente, que es Medellín. En esta ciudad fue mucho más movido el ejercicio por parte de la centroderecha que los adeptos del presidente o del gobierno nacional. Entonces, de todas maneras, en las calles no hubo tanta gente como para pensar que efectivamente esto va a generar una movilización del pueblo colombiano en función de los llamamientos o las convocatorias que hacen de uno u otro lado. Más bien, las personas están muy expectantes de ver cómo este proceso de reformas fructifica, digamos, que llegue a buen término y que efectivamente empecemos a pensar en una Colombia diferente. El problema está siendo es que, o más bien donde se está situando la dificultad que enfrenta el gobierno nacional, es en la manera como está socializando las reformas, porque está quedando muy mal socializado el proceso y eso genera mucha incertidumbre y muchas dudas en múltiples sectores de la sociedad colombiana. De acuerdo, un poco para, no vamos a entrar en detalles, pero un poco para que el público sepa de qué estamos hablando. Esta reforma de salud, en buena medida, incorpora al Estado, abre al Estado una participación mucho mayor de lo que hasta el momento está teniendo. Obviamente no vamos a entrar acá a un análisis de la ley porque no cabe, ¿no? Otro tema muy importante del tema de Petro es, por supuesto, el tema de la paz total, ¿no? Ese concepto de la paz total, donde quieren negociar prácticamente con todos. No voy a decir que quieren negociar con el asaltante de la esquina, pero en todo caso quieren negociar, sí, con varias bandas criminales, ¿no? El tema es que finalmente qué bandas criminales, porque ya no solamente es con el Ejército de Liberación Nacional o con las disidencias de la FARC, incluso con el Cártel del Golfo y otras bandas. El tema es qué bandas califican para poder negociar con el gobierno. Se ha dicho que eventualmente esas bandas recibirían un castigo de 6 años de cárcel, 6 años de cárcel como máximo, más 4 años de trabajo comunitario, es lo que estaba leyendo. Después decían se podían quedar con el 6% del dinero mal habido, ¿no? Hay varios temas ahí bastante complicados. Estaba leyendo no la entrevista, pero sí un resumen que salió sobre la entrevista de ese señor Pizarro, que fue guerrillero, ¿no?, del M-19, incorporado ya a la vida política, y que decía que según él, que él es alguien que ha participado en un proceso de paz por el cual se ha incorporado a la vida política, decía que según él, esto de la paz total estaba totalmente improvisado. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, la paz total es la gran promesa del presidente Petro desde que fue candidato a la presidencia de Colombia. Es decir, que en ese orden de ideas, pues realmente viene de tiempo atrás la conversación frente a cómo lograr una sociedad pacificada. La paz total es actualmente el eje sobre el cual gira el Plan Nacional de Desarrollo que ya se presentó al Congreso para discusiones y pues se espera que futura aprobación en el mes de mayo. La paz total involucra, por supuesto, una revisión a todos los actores que generan inestabilidad en el país. Eso incluye a los grupos de narcotraficantes, es decir, los denominados carteles de la droga. Por supuesto los incluye, y por supuesto el gobierno nacional está convocando también a una conversación a estos grupos irregulares, a estos grupos de narcotraficantes, para que hagan parte del proceso. Esto, por supuesto, ha levantado muchas críticas. Es apenas normal que muchas posturas se vayan en contra de una posible negociación entre el gobierno nacional, el Estado colombiano y grupos de narcotraficantes, pero lo que procura esta propuesta de una paz total es precisamente involucrar a todos los actores que desestabilizan y que generan violencia en Colombia. Entonces es muy complejo. Yo no creería que esté tan improvisado, como sí pensar esto muy complejo en la medida en que los actores son diversos y las negociaciones no pueden ser homogéneas. Por ejemplo, el caso específico de los narcotraficantes, ya se está planteando que en la negociación ellos podrán pagar penas de hasta 8 años de cárcel, siempre y cuando, por supuesto,
le cumplan a las víctimas comprobadas que hayan tenido, digamos, a las personas que hayan afectado en sus procesos violentos en la sociedad, pero también entonces incluso podrán quedarse con algún recurso del dinero mal habido, como lo mencionaba Francisco. Es decir, se está hablando que incluso puede quedarse un narcotraficante, por ejemplo, que acumuló una fortuna inmensa, podrá conservar la cifra que se está moviendo es de 2.800 millones de pesos, por ejemplo, que podrá preservarlos para que cuando dentro de 8 años salga de pagar la pena de cárcel, pues entonces pueda disfrutar de ese dinero. Eso, por supuesto, está generando todas las críticas del mundo acá al interior del país. Pero también están todos los otros grupos irregulares organizados, que son, digamos, grupos armados organizados que hacen parte también de posibilidades de negociación con el Estado colombiano. Por supuesto, las negociaciones no pueden ser homogéneas, tienen que ser discriminadas de acuerdo con el actor con el que se pretende abordar dicha negociación. Hoy se habla mucho de las negociaciones con el ELN, que van, digamos, puede uno decir que por buen término, y empieza a hablarse entonces de la negociación con otra serie de grupos irregulares que pueden participar de este proceso de la paz total. Pero en realidad hablar de la paz total es hablar del plan de gobierno que tiene el presidente Gustavo Petro y que involucra sobre todo un eje rector que es el de la seguridad humana. En ese sentido, pareciera no, es decir, hay que decir que en ese sentido la propuesta es muy sensata, porque Colombia necesita un gobierno que tenga, por supuesto, en el centro el tema de la seguridad humana, en la medida en que ha habido décadas de historia de Colombia donde eso no se ha contemplado, pero es muy difícil porque tiene que lidiar con todas las fuerzas políticas y con todas las fuerzas sociales que de una u otra manera tienen intereses en este tipo de procesos. De acuerdo. Bueno, vamos a ver cómo qué tal le va. Solamente para terminar, ahora la pregunta que uno se hace de sentido común es, ok, de repente ellos se van, ¿no? Firman la paz, pero el negocio existe, el narcotráfico seguiría siendo rentable, la minería ilegal, todo eso, o sea, se van ellos, pero aparecen otros. O sea, el tema es, ok, los actuales delincuentes se van, pero eso no quiere decir que no va a haber otro después. Esa dimensión ¿ha sido pensada, contemplada o no ha entrado en la ecuación? Claro, eso por supuesto está inmerso en el mismo Plan Nacional de Desarrollo, donde se plantea una serie de programas de carácter social que procure digamos, que evite que haya un sector de la población tan deprimido que acuda a estas prácticas. Sin embargo, pues es decir, aquí la conversación siempre gira en torno a lo mismo. Es decir, Pablo Escobar fue asesinado hace 3 décadas, pero hubo quien lo reemplazara. Y así, digamos, todos los carteles de los años 80 y 90 que hubo en Colombia fueron reemplazados en la medida en que fueron terminando unos procesos o que fueron controlados por la seguridad, perdón, por la fuerza policial. Pero digamos que la solución va a radicar más en función de cómo satisfacer las demandas de una sociedad que digamos, tradicionalmente en el tiempo ha padecido unas dificultades y unas circunstancias hostiles en términos de, vuelvo al concepto de la seguridad humana, y entonces si se ataca de raíz ese fenómeno, pues tal vez habrá posibilidades de controlar en mayor medida este fenómeno del narcotráfico, pero también, por supuesto, el fenómeno del microtráfico, que está bastante exacerbado a nivel de cada una de las áreas metropolitanas que Colombia posee en torno a sus ciudades capitales. En torno a su capital y en torno a sus ciudades principales. Eso es una consideración que hay que tener, pero es de una complejidad mayor, está inmerso en el Plan Nacional de Desarrollo y habrá que desglosar cada uno de esos programas y cada uno de esos planes para ver qué se puede ir alcanzando en función de satisfacer esas demandas sociales. Ya, bueno, efectivamente, vaya tentativa de, bueno, vamos a ver si tiene éxito, ojalá, ¿no? Todos esperamos que tenga éxito. Creo que también tiene que ver un poco con la despenalización, dice él, a nivel internacional, me parece, del comercio de drogas también, ¿no? Me parece que algo tiene que ver con eso, ¿no? Que ayudaría también, efectivamente, a combatir en general el narcotráfico, ¿no? Sí, de hecho, los mensajes que ha mandado al escenario internacional o a la sociedad internacional en los diferentes foros en los que ha participado van en 2 líneas muy claras, y es cambiar de una vez por todas esa lucha o esa guerra contra las drogas porque no funcionó, y el tema ambiental que también es clave en el ejercicio de política internacional del país, porque todavía también hay que anotar que Colombia actualmente no tiene una política exterior definida porque está en ese proceso de construcción que también está atado, por supuesto, al Plan Nacional de Desarrollo.
pero el ejercicio de política internacional, por ejemplo, que ha adelantado hasta ahora, pone el énfasis en esas dos líneas, bueno, además otras líneas, pero a esas dos líneas les da mucha fuerza, y una es esa guerra contra las drogas, hay que cambiarla, digamos que la que hemos adelantado por años no funcionó, y el tema ambiental, la lucha contra el cambio climático y por supuesto ese tema de la transición energética que está planteado como un eje rector de la política exterior que va a plantear el gobierno. De acuerdo. Muy bien, muy interesante. Seguiremos pues interesándonos en eso y eventualmente volveremos a conversar. Gracias por estas explicaciones. Ok, Francisco, con mucho gusto. Feliz noche.